No tenía claro si iba a ser este vídeo o no, pero como muchos ya sabéis soy fan de Ricky. Y hoy voy a responder a una crítica hacia su persona con la cual no estoy nada de acuerdo porque considero que desinforma. Sé que nadie me obliga a hacer un vídeo defendiéndole y que este tema en principio no me incumbe en absoluto, pero por el otro lado yo no me callo la boca ni debajo del agua a la hora de opinar sobre temas controvertidos, de contraargumentar posturas que considero erróneas o simplemente de combatir la desinformación. Y como es mi contenido y yo hago lo que quiera en él, pues me voy a tomar esta pequeña libertad. Vamos a ver primero la opinión inicial de Ricky Edit a la que el autor del vídeo está respondiendo. Acabo de ver que el gobierno de España ha aprobado una medida de ayuda a las víctimas de violencia de género, en la que básicamente les van a pagar 5 años de alquiler a tanto a las víctimas como a sus familias, mujeres víctimas evidentemente, y pese a que esté a favor de que haya medidas para personas que han sido víctimas de agresiones y demás, y pese a que no crea que el concepto de violencia de género existe, creo que es erróneo absolutamente y absurdo. Aclaro que con este punto no estoy de acuerdo con él, considero que el concepto es necesario y que lo que falla es la ley española que tenemos al respecto. Pero no voy a detenerme en eso ahora porque si no el vídeo queda muy largo. Soy el único que ve un problema en esto, o sea, si ya nos estamos encontrando diariamente unas cuantas denuncias falsas de cargos públicos y de gente con repercusión en internet por llamar la atención, por tener beneficio, por sacar algún propósito pues lucrativo, ahora que encima hay un aliciente de que te paguen 5 años de alquiler por ser víctima, ¿cuántas denuncias falsas vamos a enfrentar por culpa de esta medida? O sea que igual estoy yo equivocado y no va de esta manera, me encantaría que alguien me lo corrigiese, pero he leído el titular, he leído el artículo por encima y he dicho, ¿qué coño es esto? Antes de continuar, quiero poner un precedente sobre la mesa que creo que refuerza la conclusión de Ricky Edit. Los Mossos desmantelan una red para conseguir permisos de residencia con denuncias falsas de violencia machista. Tenemos un precedente muy claro en el que ocurre lo mismo de lo que nos advierte Ricky, pero con la residencia en lugar de con el alquiler. Vamos a ver, Ricky, para empezar, tú no puedes opinar del gobierno de España porque no vives en España, vives en Andorra, ¿vale? Que está de frontera entre Francia y España. Eso para empezar. Segundo, Ese argumento me parece absurdo por no decir autoritario. No puedes opinar sobre este tema político en concreto por tu lugar de residencia. Claro que puede, todos tenemos derecho a opinar libremente sobre lo que queremos, es la libertad de expresión. Tampoco podemos olvidar que aunque Ricky actualmente viva en Andorra, sigue siendo español, conserva la nacionalidad. Veo que el autor del vídeo es del colectivo LGTB, así que me gustaría preguntar una cosa. Si yo hiciera un vídeo diciendo que no puedes opinar sobre los países que ponen pena de muerte a personas LGTB por no vivir en dichos países, ¿cómo lo verías? Absurdo, ¿no? Claro que tienes derecho a protestar y a expresar tu indignación. Es un ejemplo llevado al límite, pero lo que quiero decir es que no tiene sentido decir que no puedes opinar sobre los problemas o la política de otros países por no vivir en ellos, y menos en un mundo tan globalizado como el de hoy en día. tú me dices a mí lo de las denuncias falsas. ¿Tú sabes que las denuncias falsas son un 0,00000000008% de las denuncias falsas? Esto es mentira. Primero porque se ha inventado el dato completamente y no sé muy bien por qué. El dato oficial es el 0,01%, es decir, un 0 después del 0, pero ha puesto 10. Inventarse el número en sí no es la única forma de mentir con un dato estadístico. También puedes ignorar su verdadero significado y su alcance, que es lo que está ocurriendo aquí. Voy a explicar ahora una cosa que ya he explicado en por lo menos 2 vídeos más, así que si estás hasta las narices de escucharlo puedes saltarte esta parte del vídeo, pero ese dato es en realidad el porcentaje de mujeres que pusieron una denuncia por violencia de género y acabaron condenadas por el delito de denuncia falsa. Para que eso ocurra no basta con que declaren inocente al hombre al que denunciaron en primer lugar, cosa que ocurre en más del 80% de los casos, sino que además el hombre tiene que poner una nueva denuncia contra la mujer e iniciar un segundo procedimiento penal, invirtiendo aún más tiempo y dinero del que tuvo que invertir para defenderse en primer lugar. Si llevas meses o incluso años metiéndote en juicios y pagando abogados y por fin te declaran inocente, que es lo bueno para tu situación personal, no vas a seguir metiéndote en juicios y pagando abogados solo para que castiguen a la mujer, que encima como es por la vía penal, a ti directamente no te da ningún beneficio. Simplemente vas a querer vivir con la tranquilidad que tenías antes de todo esto. Es cierto que son muy pocas las denuncias que el sistema reconoce oficialmente como falsas, pero también son relativamente pocas las que reconoce oficialmente como verdaderas. Es decir, en la gran mayoría no sabemos si son falsas o verdaderas, y el error de este razonamiento es asumir que todas esas son verdaderas. Que aquí te crees tú que cuando una mujer denuncia, ya el hombre se va a la cárcel, cuando no es así.
Bueno, a veces sí que es así. Existe, por ejemplo, la prisión provisional. Un juez te puede meter en la cárcel meses o incluso años, incluso aunque aún no se haya celebrado el juicio y no se haya podido comprobar que eres culpable si se cumplen ciertos requisitos. Tiene que haber indicios de que tú has cometido el delito. Que ojo, indicios no es lo mismo que pruebas. Tienen un margen de error considerable. Y aparte, el juez tiene que considerar que hay riesgo de que te fugues, de que destruyas pruebas o algo así. Hay muchos casos de personas que han pasado por prisión preventiva y se les ha acabado declarando inocente. Pero además, ir a la cárcel no es la única forma en la que una denuncia falsa te puede arruinar la vida, hay muchas más. Cuando tienes que pasar por un pedazo de proceso súper largo. Y eso sí llega a juicio, porque a lo mejor no llega a juicio. Los únicos casos en los que se archiva sin llegar a juicio es cuando la mujer directamente no presenta pruebas que permitan condenar al acusado. Si no hay ninguna prueba que tener en cuenta para el juicio, no se celebra el juicio. Pero esto hoy en día es muy raro que pase, porque el mero testimonio de la mujer, su palabra, ya se considera una prueba si se cumplen algunos requisitos básicos. Otra cosa que tú dices, la violencia de género sí tiene género, ¿vale? Porque el porcentaje de los feminicidios que han habido aquí en España son precisamente víctimas mujeres, más que hombres. Sí, acaba de decir que las víctimas de feminicidios son más mujeres que hombres. Un feminicidio implica por definición matar a una mujer. Si matas a un hombre no se considera feminicidio, sino homicidio o asesinato, según el caso. Es decir, evidentemente el 100% de las víctimas de feminicidio son mujeres. Pero si vemos el total de homicidios, que incluye también los feminicidios, vemos que hay más víctimas hombres que mujeres. Y son perpetrados por un hombre. Así que sí, la violencia tiene género y siempre va... Aquí tengo que dar en parte la razón al autor del vídeo, porque es cierto que la inmensa mayoría de delitos violentos son cometidos por hombres. Entonces sí, bajo esa lógica se podría decir que la violencia tiene género, aunque yo suelo responder diciendo que de todas formas se trata de una minoría absoluta de los hombres que no representan a su sexo. Tener género. Mira las estadísticas, tío. Mira las estadísticas en el BOE. No puedes hablar de mirar las estadísticas cuando hace menos de un minuto de vídeo te has inventado por completo una estadística metiéndole 10 ceros donde había uno. Me recuerda al meme este de los números no mienten, idiota. Enseña los números incorrectos. Que parece que nunca te ve las estadísticas para nada, tío. Tú tampoco. Que sueltas barbaridades y después te crees tú aquí el puto amo. Es que te atreves a opinar primeramente de España, de un gobierno que ni siquiera te toca a ti. Eso no significa que no puedo opinar al respecto, como ya he explicado. Porque vives en Andorra, ¿vale? Y después te atreves a protestar porque a los hombres los encarcelan injustamente. Es que eso es una realidad que ocurre. Y de hecho también quiero poner un ejemplo, que es que hace un par de días salió la noticia de que el Estado español ha sido condenado a indemnizar con 2,5 millones de euros a un hombre que pasó 18 años en prisión por una violación que nunca cometió. Y esta noticia es muy reciente, de hace unos días. No puedes decir que no haya casos de hombres siendo encarcelados injustamente cuando esto acaba de ocurrir. ¿Tú has visto la noticia que ha habido hace ahora mismo unos meses del hombre este en Sevilla que fue a la plazoleta a lavarse las manos llenas de sangre después de haber matado a su exmujer? ¿Cuántas denuncias tenía ese hombre? Te lo digo yo, 20. Es cierto que por desgracia hay veces en las que las denuncias no son eficaces a la hora de proteger a las víctimas. Sin embargo, está atacando a un hombre de paja, porque esto no contradice ninguno de los puntos que Sorry quiere. Su punto es que la nueva política del gobierno de favorecer en temas de alquiler a las víctimas de violencia de género puede dar lugar a más denuncias falsas. Te estás desviando de ese punto. Después que hay de la justicia en España. Pero es que los primeros culpables son los jueces. Tampoco estoy de acuerdo en este punto. El deber de los jueces es aplicar la ley. Es decir, los jueces no aplican su propio sentido de la justicia a la hora de resolver los casos. La mayoría de resoluciones judiciales que consideramos injustas en el país suelen deberse en el fondo al poder legislativo y no al judicial. Un juez tiene que intentar proteger a la víctima, pero al mismo tiempo tiene que intentar también proteger los derechos del acusado que puede ser inocente. Y hacer esa ponderación no siempre es fácil. Y es muy fácil señalar a los jueces a todo pasado, pero lo cierto es que es un trabajo muy difícil de desempeñar. Que no hacen bien su trabajo. Tú sigues opinando de una cosa que no te concierne, Ricky. Tú sigues opinando de una cosa que no te concierne para nada. Sigues siendo un pedazo de machista, tío. Y aquí volvemos a algo muy habitual, que es que si no estás de acuerdo conmigo o si expresas opiniones diferentes, eres machista, aunque lo hayas hecho con todo el respeto del mundo. El machismo es la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. ¿En qué parte de su opinión ves, aunque sea años luz, que esté implicando que los hombres son superiores a las mujeres? Tú sigue. Yo lo que no entiendo es la gente que te sigue.
Hola. Hay gente que directamente te trata como de ídolo. Yo tampoco le tengo como ídolo, aunque sí que disfruto mucho de su contenido. ¿Qué ídolo tienes tú? Pero bueno, lo único que hace es insultar a todo el mundo. Sí, te cuentan que lo único que hace es insultar a todo el mundo, y tú te lo crees, pero luego ves que en su opinión no ha faltado el respeto a nadie en ningún momento, lo ha dicho de forma respetuosa, diciendo de hecho que estaría encantado de que le corrijan si está equivocado, y tú sin embargo has subido un vídeo llamándole muerto de hambre en la descripción, por ejemplo. La única persona que insulta eres tú. A gays, a lesbianas, a personas del colectivo en sí, a mujeres. Yo creo que esta gente no se ha visto un vídeo de Ricky Edit en la vida y se fían simplemente de lo que les dicen otros o lo que se supone que tiene que pensar. Sí, Ricky ha criticado a personas transexuales, homosexuales, etc. Pero no por ser transexuales, homosexuales, sino por sus comportamientos concretos como individuos. Hay gente que cree que si le dices algo a un gay eres homófobo, como si fueran intocables automáticamente por su sexualidad. Eres un pedazo de machista. No lo considero en absoluto. Después te vas a Andorra a vivir para pagar menos impuestos en vez de aquí en España. Y después te atreves a opinar de aquí de España. Tío, ponte los puñeteros huevos, ¿vale? Los putos huevos y vente aquí a España y paga los impuestos que tienes que pagar como español. Ricky ya está pagando los impuestos que tienen que pagar, porque eso no lo determina ser español o no, es decir, la nacionalidad, sino el lugar de residencia. Y hay personas que se olvidan de que vivir en Andorra es perfectamente legal y adecuado. Tienen impuestos más bajos que el resto de países de Europa, pero hace mucho tiempo que dejó de considerarse un paraíso fiscal. ¿Qué eres, tío? Si no, cállate la puñetera boca y no opines más. Porque cada vez que opinas más, ¿vale? Cada vez te están saliendo muchísimo más haters. Y con justa razón. Razón como la que has demostrado tener a lo largo de todo el vídeo, ¿no? En fin, básicamente creo que la argumentación es muy pobre, que está muy mal expresada y que se basa fundamentalmente en falacias. De hecho, dices que los haters de Ricky Edit lo son con justa razón, pero a muchos de ellos ni siquiera les importa el contenido de tu mensaje, siempre que sea para criticarle. Vamos a ver los comentarios de este vídeo. Ni sé qué iba a decir y ya lo he compartido. O sea, has apoyado una opinión por saber que iba contra Ricky Edit sin escuchar la opinión. Bueno, creo que todo esto que son caracteres japoneses son stickers y no sé por qué no se cargan en la versión web de TikTok. No opines si no vives en España, tío. No opines. Resumen del argumento, no puedes opinar porque yo lo digo.